La mansión en la capital era un ataúd de lujo y silencio. Sebastián, cuya espalda siempre se mantuvo recta como el acero templado, sentía ahora el peso de una montaña sobre sus hombros. Cada paso que daba por el corredor resonaba como un martillazo en su propio juicio final. Al abrir la puerta de la habitación del invitado, el aire se espesó hasta hacerse irrespirable. La habitación, otrora un espacio mundano, había sido transformada en una cámara de audiencias divina, y él era el reo. Allí, en el centro, imponente y severo, se sentaba la fuente de toda lealtad y terror en su existencia. Ainz Ual Gaun. Los destellos carmesí en sus cuencas vacías no parpadearon, fijándose en Sebas con una intensidad que podía medir el alma. A su lado, las presencias heteromórficas de Nazarik completaban el tribunal. Cocytus, el guerrero de hielo, emanaba un frío que no era solo físico. Demiurge, con su sonrisa de zorro satisfecho, observaba cada tic, cada minúscula contracción muscular. Y en sus brazos, el ángel fetal, un ser que perturbaba los sentidos con su misma naturaleza. La voz de Ainz cortó el silencio, una campana grave que anunciaba el veredicto. Una pregunta para ti, Sebas. ¿Es cierto que recogiste una mascota adorable y decidiste cuidarla? Sebas inclinó la cabeza más profundamente. Sí, Su Majestad. Cada palabra era una admisión de culpa. Había desobedecido una orden directa, había ocultado el rescate de la humana Tuare, había permitido que la compasión, un sentimiento tan ajeno a Nazarik, nublara su deber. Pareces estar sudando copiosamente. El tono era plano, pero la implicación era un latigazo. Un pañuelo inmaculado cayó a sus pies, un acto no de gentileza, sino de prueba, un recordatorio tangible de la impureza de sus acciones. Te está permitido usarlo. Sebas no se movió. Sabía que cualquier gesto sería analizado, interpretado como debilidad o insolencia. Solution. El nombre de la slime cambia formas, sonó como una sentencia. Trae la mascota de Sebas. El corazón de Sebas, un órgano que solo latía por la voluntad de sus creadores, se encogió. Esa orden sellaba no solo su destino, sino el de Tuare. La compasión tenía un precio, y ahora estaba a punto de ser cobrado con la vida de la joven a la que había jurado proteger. Mientras Solution se desvanecía en las sombras para cumplir su macabra tarea, el silencio en la habitación se volvió más pesado que el plomo. Fuera de esos muros, la capital real respiraba con la pesadez de los condenados. La organización criminal Ocho Dedos, un cáncer en las entrañas del reino, se retorcía y reorganizaba después del audaz ataque a sus plantaciones de drogas. Sus 6 brazos, los campeones que imponían su ley mediante el terror, se preparaban para la guerra en las sombras. En el palacio, en una suite que olía a flores y poder, la princesa Renner contemplaba la ciudad desde su balcón. Sus ojos, de un azul claro que ocultaba abismos de cálculo, no veían la belleza de la arquitectura, sino las líneas de fuerza, los hilos del poder que ella misma tejía y destejía. Junto a ella, siempre que podía, estaba Klimb, el joven guerrero, con su armadura modesta y su devoción absoluta. Era su herramienta más preciada, un hacha de filo perfecto y ciego que ella esgrimía con mano maestra. «Mi leal Klimb», susurró, volviéndose hacia él con una sonrisa que solo él podía creer genuina. «Los tiempos que se avecinan son oscuros, la ciudad está enferma, debemos estar preparados». Klimb se irguió, inflamado por la fe. «Protegeré a su Alteza con mi vida». Renner sonrió, una expresión triste y dulce. Sabía más de lo que decía. Olía el viento de cambio, un viento que olía a azufre y huesos quemados. Mientras la nobleza se debatía en concilios estériles, ella movía sus propias piezas en el tablero. La capital, ajena a los designios de los seres que habitaban más allá de su comprensión, dormía su último sueño de paz. La orden de Ainz Oal Gaun, una vez pronunciada, era una fuerza de la naturaleza. No una sugerencia, sino un hecho irrevocable. Rescaten a Tuare y Lesa, y destruyan por completo a los 8 dedos. La tumba de Nazarik, un organismo de poder absoluto, desplegó sus tentáculos. Demiurge, el estratega, trazó las líneas de asalto. Las Pléyades, las doncellas bélicas, afilaron sus armas. Otros sirvientes, cuyas formas harían enloquecer a cualquier mortal,
Se deslizaron hacia la capital con la misión divina de limpiar la afrenta. La venganza no era un sentimiento, era un proceso, una limpieza higiénica. Paralelamente, las fuerzas de la luz, o al menos, del orden establecido, se movilizaban. Las Rosas Azules, el equipo de Adamantita, recibieron el encargo real. Lacius, la líder portadora de la espada maldita Kilineiram, reunió a sus compañeras, la robusta y feroz Gagaran, las gemelas asesinas Tia y Tina, y la enigmática y poderosa hechicera Evileye. Su objetivo era el mismo: descabezar a los 8 dedos. No por orden de un rey oscuro, sino por el bien del reino. El capitán de la Guardia Real, Gasef Stronov, un hombre que había medido su fuerza con el mismo Ainz, también se preparaba. Y a su lado, una figura inesperada: Brain Onglaus. El antiguo rival de Gasef, un hombre roto y rehecho tras su humillante derrota, había encontrado una nueva determinación en el vacío. Ya no buscaba gloria, sino redención. El azar, o el diseño de un plan superior, hizo que estos dos torrentes de poder convergieran. En una de las guaridas de los 8 dedos, Sebas, actuando por su cuenta para rescatar a Tuare, se encontró con el grupo de Klimp, Brain y Lockmeyer, que realizaban una incursión por órdenes de la princesa. «El anciano», murmuró Brain, sintiendo la aura aplastante que Sebas apenas contenía. Sebas, con su eficiencia característica, compartió información crucial. «Los secuaces están arriba. Mi objetivo es otro». Decidieron dividirse. Brain, Climb y Lockmeyer buscarían a los rehenes y se enfrentarían a los matones, mientras Sebas procedería directamente al nido de la serpiente, a la arena donde los 6 brazos lo esperaban para una ejecución que ellos creían segura. Mientras tanto, en otro distrito de la ciudad, una escena de horror cotidiano tenía lugar. Entoma, la doncella de Nazarik con forma de insecto humanoide, había capturado a Hilma, la jefa de la división de narcotráficos de los 8 dedos. La escena era surrealista. La elegante doncella con máscara conversando con una mujer rota de miedo. Fue entonces cuando las Rosas Azules irrumpieron. Gagaran, siempre la primera en la acción, derribó la puerta. Sus ojos se posaron en Entoma y luego en los restos de la merienda de la sirvienta. «Estaba comiendo un brazo humano», rugió, llenándose de una ira justiciera. El enfrentamiento fue brutal. Gagaran cargó con toda su fuerza, pero Entoma era un ser de un nivel muy superior. La doncella de Nazarik la manejó con despreocupación, casi aburrimiento. Sin embargo, la llegada de Tia, y sobre todo, de Evileye, cambió la dinámica. Evileye, la hechicera enmascarada, sintió la naturaleza no muerta y extraña de Entoma. «Aléjense de ella», gritó, y lanzó su hechizo más efectivo contra criaturas insectoides. El conjuro impactó sobre Entoma, cuya fisiología era particularmente vulnerable a la magia de ese tipo. La máscara se agrietó, y un sonido espantoso, un zumbido mecánico y distorsionado, escapó de su garganta. Entoma, gravemente herida, retrocedió. Justo cuando las Rosas Azules se preparaban para el golpe de gracia, el aire se incendió, el calor se volvió insoportable, y las paredes sudaron cera derretida. Una figura emergió de un portal de llamas, envuelta en una armadura de un rojo infernal, con un yelmo sin rostro coronado por cuernos retorcidos. Una capa de fuego vivo ondeaba a sus espaldas. «¿Quién se atreve a dañar a mi sierva?». La voz de Haldabaoth no era un sonido, sino una vibración que resonaba en los huesos, un eco de un poder que no pertenecía a ese mundo. La arena era un lugar de polvo y sangre seca. Sebastián llegó con la puntualidad de un verdugo. Allí lo esperaban, con sonrisas de superioridad, 4 de los 6 brazos, los campeones de los 8 dedos. Creían que el anciano mayordomo era una presa fácil, un objetivo para desahogar su furia tras los reveses sufridos. «Viniste solo, viejo tonto. Tu arrogancia te costará la vida», dijo uno de ellos, blandiendo sus armas. Sebas no respondió. No había nada que decir. Su misión era la aniquilación. Cuando el primero de ellos cargó, Sebas se movió. No fue un movimiento de lucha, fue un destello. El hombre más rápido de los 6 brazos fue el primero en caer, su cuello roto antes de que sus ojos pudieran procesar el movimiento. El segundo, un usuario de artes marciales, lanzó un golpe que podía partir el acero. Sebas lo detuvo con la palma de su mano
y el crujido de los huesos del brazo del atacante llenó la sala. Un tercero intentó un ataque sorpresa desde atrás. Sebas, sin siquiera volverse, lo lanzó por los aires contra la pared con una patada que pulverizó la mampostería. El cuarto, aterrorizado, intentó huir. No llegó lejos. En menos de 20 segundos, los 4 yacían muertos, sus cuerpos destrozados, sus orgullos hechos añicos junto a sus huesos. Sin una palabra, Sebas dejó a Solution, que había presenciado la escena, a cargo de limpiar los restos y de ocuparse de los testigos que pudieran haberlo visto. Su trabajo aquí había terminado. Ahora debía asegurarse de que Tuare estuviera a salvo. En las profundidades del complejo, Brain, Climb y Lockmayer encontraron la celda. Dentro, una joven mujer, pálida y asustada, yacía en un rincón. Era Tuare, o eso parecía. Brain, con sus sentidos aguzados por años de experiencia en el inframundo, frunció el ceño. Algo no olía bien. Algo no cuadraba. «Es una trampa», susurró. En ese momento, la ilusión se desvaneció. La figura de Tuare se deshizo como humo, revelando a Succulent, el ilusionista de los 6 brazos, con una sonrisa burlona. Pobres ratas, cayeron directamente en la jaula. El combate fue feroz. Succulent, aunque no el más fuerte físicamente, era escurridizo y usaba sus ilusiones para confundir. Lockmayer y Brain lucharon contra sus espejismos, mientras Climb, con la determinación simple y poderosa de un muro, se abalanzó sobre el verdadero. Fue una lucha sucia y desesperada. Climb, impulsado por su juramento a Renner y su propio sentido de la justicia, logró superar las tretas de Succulent y le asestó un golpe definitivo. El ilusionista cayó, su sangre manchando el suelo de tierra. Pero la pesadilla no había terminado. De las sombras más profundas, emergió el líder, Zero. Su presencia era fría y letal. Sin una palabra, se lanzó contra Brain. El duelo que siguió fue un ballet de muerte. Brain, habiendo renacido de su derrota, había refinado su técnica hasta un nivel que él mismo no creía posible. Su espada se movía como un relámpago. Pero Zero era su igual, un maestro de la espada que había matado a docenas de rivales. «Tu técnica es impura», gritó Zero, mientras sus aceros chocaban creando chispas. «La pureza no significa nada frente a la voluntad de sobrevivir», replicó Brain, esquivando una estocada que habría sido mortal meses atrás. Ambos se prepararon para su técnica final, un choque que decidiría todo. Pero entonces, la puerta de la celda se abrió de par en par. Sebastián entró, llevando en brazos a la verdadera Tuare, inconsciente pero a salvo. Zero, al ver a los otros miembros de su equipo muertos y a su presa recuperada, enloqueció de rabia. «¡Tú morirás!», rugió, y se lanzó contra Sebas con toda su velocidad y fuerza, su espada brillando con un aura mortal. Sebas no se inmutó. Extendió la mano y detuvo la hoja con los dedos. El metal, capaz de cortar el acero, se detuvo como si hubiera golpeado una montaña. Los ojos de Zero se abrieron con incredulidad. Imposible. Sebas no le dio tiempo a más. Con un movimiento fluido, casi perezoso, giró sobre su eje y lanzó una patada con el talón. El golpe conectó con la cabeza de Zero con un crujido sordo y definitivo. El líder de los 6 brazos cayó al suelo, muerto al instante. Sebas miró a Climb. «El resto es asunto tuyo». Y con esa frase, tomó a Tuare y partió, dejando atrás a los jadeantes aventureros y el olor a muerte. Los 6 brazos habían dejado de existir. El distrito olía a carne quemada y pánico. Las rosas azules se encontraban acorraladas, con Evileye al borde de la muerte y el resto del grupo incapacitado. Frente a ellas, Haldabaoth era la encarnación de la impotencia. Su mero respirar era una promesa de aniquilación. «Insectos patéticos», declaró el demonio, alzando una mano de la que emanaba un calor que distorsionaba el aire. «Vuestras almas arderán como antorchas». Evileye, con un último resto de fuerza, intentó un hechizo de teletransporte. Era su única esperanza. Pero Haldabaoth lanzó un contrahechizo con un desdén aterrador. Un muro de fuego infernal surgió alrededor de ellos, un círculo perfecto de llamas azules y blancas, que no solo bloqueaba su escape, sino que emanaba una energía necrótica. «El muro nos está matando», gimió Gagaran,
sintiendo cómo su fuerza vital se drenaba. Era cierto. El hechizo era tan poderoso que sus efectos secundarios eran letales. Las Rosas Azules, uno de los equipos más fuertes del reino, estaban siendo eliminadas sin que el demonio siquiera se inmutara. Evileye lo vio todo con una claridad aterradora. La diferencia de poder era astronómica. Este ser estaba en una liga completamente distinta. Justo cuando las llamas se cerraban sobre ellas, una sombra negra cruzó el cielo como un meteoro y se interpuso entre el grupo y el demonio. Impactó contra el suelo con la fuerza de una bala de catapulta, agrietando el pavimento. Cuando el polvo se asentó, allí estaba él, Momón, el caballero oscuro. Su armadura de adamantita relucía bajo el fuego infernal, y su espada gigantesca, la cuchilla de la desesperación, descansaba sobre su hombro como si fuera una pluma. Haldabaoth, la voz de Momón, distorsionada por el yelmo, era un reto que cortó el crepitar de las llamas. Tu reinado de terror termina aquí. El demonio giró su cabeza sin rostro hacia el nuevo oponente. Por primera vez, su postura denotó algo más que desprecio. Un interés leve, casi de coleccionista. Otro insecto, pero más grande. ¿Eres el que llaman el Caballero Oscuro? Demuéstrame que no eres solo un gusano con armadura brillante. Momón no respondió con palabras. Cargó. La velocidad del Caballero Oscuro era sobrehumana, y su espada trazó un arco plateado hacia el cuello del demonio. Haldabaoth desvió el golpe con su antebrazo, y el sonido del impacto fue como el de una campana gigante siendo golpeada por un ariete. La onda de choque derribó a los cuerpos ya caídos de las Rosas Azules. El combate se intensificó. Momón, usando toda su fuerza y habilidades de aventurero de rango mithril, presionó al demonio. Sus golpes eran lo suficientemente fuertes como para hacer retroceder a Haldabaoth, lo suficientemente rápidos como para igualar sus movimientos. Para cualquiera que observara, era la batalla épica de un héroe contra un señor demoníaco. Los choques de sus armas resonaban por toda la capital. Un canto de guerra que devolvía una pizca de esperanza a los corazones aterrorizados. Sin embargo, era una farsa. Un teatro de sombras orquestado con una precisión milimétrica. En un movimiento calculado, ambos combatientes se estrellaron contra la fachada de un edificio y cayeron en el interior, lejos de las miradas curiosas. La batalla parecía trasladarse a un escenario más privado, pero la verdad era mucho más siniestra. Mientras el héroe y el demonio aparentemente libraban su duelo épico, los verdaderos arquitectos del caos observaban. En una calle lateral, Solution Epsilon, imperturbable y elegante, observaba el desarrollo de los eventos. Su mente estaba en constante comunicación con su amo, Lord Ainz. Cada movimiento de Haldabaoth, cada reacción de los humanos, era reportado instantáneamente. Ella era el ojo oculto de Nazarick, el vínculo que aseguraba que la obra se desarrollara según el guión. El plan procede sin contratiempos, Lord Ainz, informó mentalmente, su voz un hilo de devoción en el éter. La desesperación se ha sembrado, la semilla del héroe ha sido plantada. En otro lugar, en las profundidades de una de las bases de Nazarick en la ciudad, una escena de terror más íntimo tenía lugar. Hilma, la jefa de los 8 dedos, había sido llevada ante Kyuhuku, el señor de los insectos. La habitación era un hormiguero, un hervidero de criaturas quitinosas que se movían con un propósito horripilante. El interrogatorio, al que fue sometida Hilma, no involucraba herramientas convencionales. Fue arrojada al foso, donde miles de insectos la cubrieron, no para devorarla de inmediato, sino para invadir cada orificio, cada rendija de su ser, con una sensación de asco y terror puro que quebrantó su mente en minutos. La voluntad de la mujer, acostumbrada a dar órdenes y a ver a otros sufrir, se desintegró. Delirante, suplicante, traicionó a todos sus compañeros, revelando la ubicación y los planes de la próxima reunión del Consejo Directivo de los 8 dedos. Mare, presente en la escena, observaba con sus grandes ojos inocentes. Es increíble lo que pueden hacer los insectos de Kyuhuku, ¿verdad, Aura? Su hermana, Aura, asintió con una sonrisa despreocupada. Sí, son muy útiles. Mientras la capital ardía en un conflicto fabricado,
Los cimientos reales del inframundo se estaban erosionando desde dentro, preparando el camino para que una mano infinitamente más oscura y poderosa tomara el control absoluto. Dentro del edificio derrumbado, lejos de las miradas, el teatro continuaba. Momón y Jaldabaoth se encontraban en una habitación segura. Entonces ocurrió lo imposible. Demiurge se quitó el yelmo de Jaldabaoth, mientras Ainz salía de la armadura de Momón. El rey hechicero observó a su súbdito. El plan ha progresado bien, Demiurge. Es un honor escuchar eso, Lord Ainz, respondió Demiurge con una reverencia. La actuación como Jaldabaoth me ha permitido establecer la amenaza necesaria. Ahora, con la derrota del demonio a manos del héroe Momón, su influencia y reputación en este reino se cementarán para siempre. Es el paso perfecto para cumplir con su orden de establecer un dominio más profundo en esta región. Ainz asintió dentro de su mente. El plan de Demiurge era, como siempre, impecable. Jaldabaoth no era un enemigo, sino un peón, un señuelo para justificar la presencia y el poder de Momón, y por extensión, de Ainz Ualgaun. Mientras tanto, en las calles, el caos se desataba. Climb, Brain y Lockmeyer, ahora unidos por el fuego y la sangre, recorrían el área acordonada en busca de supervivientes. Fue entonces cuando Brain se topó con un fantasma de su pasado. Bajo el resplandor de la luna y los incendios, una figura pequeña y gótica flotaba en el aire. Shaltir Bloodfallen. El corazón de Brain se detuvo. Era la vampira que una vez lo había derrotado sin el menor esfuerzo, que había quebrado su orgullo y lo había sumido en la desesperación. Se preparó para la muerte, pero algo era distinto. Los ojos de Shaltear carecían de reconocimiento. ¿Quién eres tú?, preguntó la vampira con genuina curiosidad. Brain comprendió entonces el rumor que había escuchado. Shaltear perdió su memoria debido al efecto secundario de la resurrección. Un fuego nuevo se encendió en su pecho. No era el fuego de la victoria, sino el de la superación. Ya no luchaba para vencerla. Luchaba para vencer al hombre que había sido frente a ella. Con un grito que liberaba años de angustia, Brain desenvainó. No fue el golpe rápido y vistoso de su juventud, sino una técnica depurada, un movimiento único y perfecto que contenía toda su esencia como espadachín. Cargó contra Shaltear, y en un instante de pura claridad, su espada centelleó. Shaltear se apartó con elegancia, pero no del todo. La punta de la uña de su dedo meñique fue cortada limpiamente. Brain se detuvo, jadeando. Luego, comenzó a reír. No era una risa de loco, sino de liberación. Había logrado lo imposible. Había tocado a un ser divino. «Es suficiente», gritó, y retrocedió, desapareciendo entre las sombras antes de que Shaltear, ahora ligeramente irritada, pudiera reaccionar. Había vencido a su propio miedo. La batalla general contra los demonios se intensificaba. Las llamas y las hordas infernales acorralaban a los aventureros y soldados restantes. En su momento de mayor desesperación, apareció un rayo de esperanza inesperado. El mismísimo rey Ramposa III, con un contingente de los guerreros más leales de Gazev Stronov, se presentó en el campo de batalla. Poco después, las rosas azules, que habían sido revividas por los esfuerzos combinados de los curas del reino y la propia Laquius, se unieron a la refriega. «¡Por el reino!», gritó el rey, aunque su voz temblaba. Su presencia infundió valor. «¡Por nuestros compañeros caídos!», gritó Laquius, blandiendo a Kilineiram, cuya hoja gritaba con avidez. Era una lucha desesperada por ganar tiempo. Tiempo para que el verdadero héroe, Momón, terminara su duelo a muerte con el señor demoníaco. Toda la esperanza de la capital se había depositado en los hombros del caballero oscuro. El sonido de los combates en los tejados era ensordecedor. Para los ciudadanos aterrorizados que observaban desde sus escondites, era la batalla del siglo. Momón y Jaldabaoth se enfrentaban con una ferocidad que parecía destrozar el mismo cielo. Sus figuras, una de oscuridad adamantina y la otra de fuego infernal, chocaban una y otra vez, iluminando la noche con estallidos de energía. En otros puntos de la ciudad, más actos de esta obra maestra tenían lugar. Nave, la doncella de Momón, luchaba contra Lupus Regina, la doncella lobo, en un duelo de magias destructivas. Solución y Entoma, ahora recuperada, se enfrentaban a Yuri y Ceseta.
en un intercambio de golpes y disparos coreografiado con precisión. Cada conflicto, cada explosión, servía para dar verosimilitud a la invasión demoníaca y la heroica resistencia. Finalmente, llegó el clímax. Momón y Jaldabaoth se enzarzaron en un último y titánico forcejeo en lo alto de una torre, visible para todos. El demonio rugió, invocando un poder que hizo temblar los cimientos de la ciudad. Momón, con un grito de esfuerzo sobrehumano, canalizó toda su fuerza en un último ataque. Hubo un destello cegador, un estruendo que ensordeció a la capital por un instante, y entonces... silencio. Cuando la luz se disipó, solo una figura permanecía en pie sobre la torre: Momón, el caballero oscuro. Su espada estaba en alto, y a sus pies, la armadura rota y desprovista de energía de Jaldabaoth yacía esparcida. El demonio había sido derrotado. Un rugido estalló desde las calles. No era un rugido de miedo, sino de júbilo. Habían ganado. El héroe había vencido. El nombre de Momón fue coreado por miles de voces, elevándose hacia el cielo como un himno de agradecimiento. Lo que nadie supo, lo que nadie podría haber sospechado, fue que la derrota del demonio era, en realidad, la victoria más significativa de un poder mucho más sutil y omnímodo. Nazarik había conseguido su objetivo: un héroe en quien confiar, un enemigo a quien temer, y todo el reino, sin saberlo, ahora danzaba al ritmo que Ains Ual Gaun marcaba desde las sombras. En la eterna quietud de la gran tumba de Nazarik, un lugar donde el tiempo itself se inclinaba ante el poder de sus amos, se celebró una pequeña ceremonia. Suare, la humana que Sebas había rescatado, fue presentada formalmente como una doncella de Nazarik. Vestida con el uniforme impecable de las sirvientas, se arrodilló ante Ains, su cuerpo temblando de un miedo reverencial. Pestoña, la jefa de las doncellas, habló con su voz suave. Ella aprenderá a su majestad, servirá a la tumba con devoción. Ains asintió. Que así sea. Su mirada se posó en Sebas, quien observaba desde un lado. Había pasado la prueba. Su lealtad había sido más fuerte que su compasión, y había sido recompensada con la vida de su mascota. Suare estaba a salvo, bajo la protección más poderosa imaginable. Mientras, en la capital, la vida intentaba volver a la normalidad. Klim se reunió con la princesa Renner en sus aposentos. La doncella de oro estaba sentada, con el rostro pálido y marcado por las lágrimas. «Mi pobre, valiente Climb», susurró, tomando sus manos enguantadas. «Tengo noticias terribles. Las mujeres, las que rescataron del burdel junto al mayordomo Sebas, han sido encontradas muertas». Climb sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cómo?» «Los remanentes de los 8 dedos», dijo Renner, con voz quebrada por el llanto. «Debieron vengarse. Fue mi culpa. No fui lo suficientemente precavida. No pude protegerlas». Klimb, con el corazón destrozado por la injusticia y la crueldad del mundo, cayó de rodillas. «No es culpa de su Alteza. Es culpa de la maldad de esos hombres». Juró una vez más protegerla con mayor fervor, sin saber que las lágrimas de Renner eran tan calculadas como sus sonrisas. La maldad común y corriente aún persistía. Un recordatorio de que incluso tras haber sido salvados de un mal sobrenatural, los demonios internos de la humanidad nunca dormían. El epílogo final mostró el verdadero alcance de la victoria de Nazarik. En una lujosa mansión, los líderes restantes de los 8 dedos celebraban haber sobrevivido al caos. Se sentían victoriosos, creyendo que podrían reconstruir su imperio en las sombras. De repente, 2 figuras entraron en la sala sin que las puertas se movieran. Eran Aura y Mare. «Hola», dijo Aura con una sonrisa despreocupada. «El jefe quiere hablar con ustedes». El pánico se apoderó de la sala. Los guardias sacaron sus armas, pero fue inútil. Aura inhaló profundamente y exhaló. No fue un suspiro, fue un hechizo. Su aliento, cargado de una energía paralizante, llenó la habitación. Usando su aliento, paralizándolos efectivamente a ellos y a sus guardias. Los líderes de los 8 dedos cayeron al suelo, incapaces de moverse, sus ojos abiertos por el terror. Mare, con su bastón, dio un golpecito en el suelo. «Pueden elegir, servir o morir».
No hubo elección real. El miedo era demasiado grande. Y fueron congratulados mientras se pronunciaba que serían títeres de Nazarik. La organización criminal que una vez gobernó las sombras del reino, ahora era solo otra extensión de la voluntad de Ainz O'Algaun. Sus recursos, su red, su influencia, todo pertenecía a la tumba. La perturbación en la capital real había terminado. Las calles serían reconstruidas, los muertos llorados. Pero la sombra de Nazarik se había alargado, envolviendo al reino en un abrazo silencioso e ineludible. Un nuevo orden gobernaba desde las sombras, y el mundo, ignorante, respiró aliviado, sin saber que la verdadera cadena se había cerrado alrededor de su cuello para nunca más soltarse.